Bueno, aquí vamos a revisar la matriz de impactos ambientales como primer punto. En primer lugar, ¿alguien me podría indicar qué es un aspecto ambiental y qué es un impacto ambiental? ¿Alguien que tenga algún conocimiento o alguna idea? ¿Nadie tiene idea de qué es un impacto ambiental o un aspecto ambiental? Y por aquí, Gabriel, impacto ambiental podría definirse como algo que pueda generar alguna modificación en nuestro entorno. Ya. ¿Y un impacto ambiental? Ese es el impacto, ¿no? El Ese aspecto es el impacto. ambiental, ¿Y el aspecto? am, alguna Tal vez tipo de alguna alguna actividad. o alguna condición predeterminada, por ejemplo, si es que existe algún lugar con altas temperaturas en el clima o el terreno es de cierta característica, de repente eso ya es un aspecto ambiental porque ya está predeterminado, ¿no? Y el impacto podría ser que si no se tiene algún cuidado, puede, o sea, ya es como que el producto de algo, ¿no? Como una consecuencia. Ya. Un aspecto ambiental, para que lo tengamos un poco más entendido, es un elemento que va a derivar de una actividad que hagamos, sea realizar algún servicio o generar algún producto y que va a tener contacto o va a interactuar con el medio ambiente. ¿Cómo qué? Como emisiones a la atmósfera, vertidos al agua, contaminación de los suelos, el consumo de materias primas y recursos naturales, liberación de energía, generación de residuos y el consumo del suelo. ¿Cuál es el consumo del suelo? Es, por ejemplo, en la agricultura. ¿Ya? Entonces, ese es un aspecto ambiental. Todo lo que nosotros vamos a hacer, todas las emisiones o lo que nosotros generamos y que al final van a generar algún tipo de modificación en el medio ambiente. Entonces, el impacto ambiental es el resultado de nuestra actividad, esta actividad que hemos hecho nosotros y, como les dije, va a generar un efecto sobre el medio ambiente. Y este efecto va a dar una ruptura en lo que es el equilibrio ambiental. Los impactos ambientales que son más frecuentes, por ejemplo, son la contaminación del aire, contaminación de las aguas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consumimos una galleta y botamos ese papel o ese envoltorio al piso, estamos haciendo ¿qué? Estamos generando un aspecto ambiental y que al final va a generar un ¿qué? Una contaminación de los suelos que va a dar un impacto ambiental. Y este impacto ambiental a la larga va a generar lo que estamos viendo nosotros, que es un cambio en el clima. Temperaturas elevadas, lloviznas cuando no debe llover, calor cuando debería haber lluvias, inundaciones en donde no debería haber, el deshielo, por ejemplo, de la cordillera, eh, sequías prolongadas, inundaciones. Entonces, ese es el impacto ambiental que nosotros generamos con el aspecto ambiental que nosotros producimos, por así decirlo. Ahora, yendo a lo que es nuestra matriz. Ustedes, yo creo que sí conocen cómo es una matriz, ¿no? Es un Excel bastante grande en donde nosotros vamos a colocar todos nuestras actividades y lo que nosotros vamos a hacer en esas actividades y cuáles son nuestros peligros y nuestros riesgos.
Entonces, en la matriz ambiental, nosotros tenemos un contexto. En este contexto vamos a tener nuestro proceso. El proceso que nosotros tenemos son, por ejemplo, los trabajos administrativos y de limpieza. Y el subproceso va a ser las labores de trabajo administrativo de limpieza en Cajamarca, Lima y Arequipa. En el contexto también tenemos las actividades que realizamos. ¿Cuál es la actividad? Son las labores de trabajo administrativo y de limpieza. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida? Vamos a nosotros, al hacer estas actividades, hacemos uso y mantenimiento. Adquirimos materia prima. Luego nosotros, ¿en qué condiciones nosotros vemos todas estas etapas de nuestro ciclo de vida? En una condición normal. O sea, es algo que nosotros siempre vamos a hacer. Vamos a adquirir materia prima y vamos a hacer uso y mantenimiento en nuestras labores de trabajo, de limpieza y administrativos. Ahora, cuando nosotros hacemos el control desde nuestra organización, hacemos un control directo. ¿Y cuáles son los peligros de todos nuestros procesos, nuestras actividades? Cuando ustedes van a ver el IPRC, van a encontrar una codificación. Y en esta codificación, nosotros vamos a poner, a ver, por ejemplo, el código 100, que es el suelo en mal estado. ¿Y qué quiere decir ese código? Que tenemos el peligro, de suelo en mal estado, que tiene líquidos en el suelo, pisos inestables, pisos resbaladizos. Luego tenemos, por ejemplo, vamos a encontrar el código 204, en donde vamos a tener el peligro de problemas de visibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener polvo, las luces no van a ser las adecuadas, deslumbramiento de sol, neblina y demás. Ahora, entre los aspectos ambientales de esta matriz de riesgo ambiental, nosotros vamos a generar efluentes domésticos. Vamos a consumir agua potable. Vamos a consumir combustible. Vamos a generar efluentes industriales. Depende de la actividad que nosotros estemos realizando. Puede haber un potencial incendio, por ejemplo, en las actividades administrativas, en algún equipo electrónico. Vamos a generar papel, cartón. Vamos a hacer consumo de materiales reciclados. Vamos a generar residuos generales. Vamos a consumir energía eléctrica. Vamos a generar plástico y vamos a generar materiales particulados. Y también botellas de vidrio. Y para todos estos, nosotros tenemos el aspecto ambiental. ¿Y cuáles son el aspecto del impacto ambiental que nosotros vamos a tener? La disminución del recurso natural, la disminución de disponibilidad para otros usuarios, un cambio en nuestra calidad de suelo, un cambio en la calidad tanto de agua como de suelo, un cambio en la calidad de aire y la conservación de recursos naturales. Esos son los impactos que nosotros vamos a generar de acuerdo al aspecto que ya hemos visto anteriormente. Y también la afectación a las personas y a la flora y la fauna. Ahora, ¿cómo describimos nuestros impactos? Con el agotamiento de recursos naturales, el agotamiento y opresión sobre los recursos naturales, el agotamiento sobre los recursos naturales y el consumo de productos químicos para la fabricación, contaminación del medio ambiente, contaminación del aire, cuidado del medio ambiente y contaminación al suelo y al aire. Y las clases de impacto que nosotros generamos siempre van a ser un impacto negativo. Cualquier cosa que nosotros generemos e impacte al medio ambiente
la clase de impacto siempre va a ser negativo, salvo que nosotros realicemos, por ejemplo, trabajos de forestación. Ahí tendríamos que nosotros un impacto positivo, pero en nuestro caso, en los trabajos administrativos, no tenemos ese tipo de labores, por lo tanto, el impacto siempre va a ser negativo. ¿Cuáles son los controles que nosotros tenemos ante todo lo que ya hemos visto que nosotros generamos y el impacto que podríamos disminuir para que no sea tan drástico, ¿no? Nosotros tenemos en la matriz de riesgos ambientales dos controles, el de ingeniería y el administrativo. ¿Cuál es el de ingeniería? Usamos bandejas de contención y los extintores portátiles. En los administrativos ya son más como las inspecciones que nosotros hacemos semanalmente para ver que no generemos demasiados residuos. Capacitación al personal sobre el cuidado del agua. Reporte de fugas de agua en las áreas de trabajo. Si nosotros vemos que hay fugas de agua, debemos reportarlo. Programa de mantenimiento preventivo a los vehículos de transporte. ¿Esto para qué? Para que no haya una fuga de algún hidrocarburo. Inspección técnica de vehículos. Los kits de emergencia básicos para vehículos de transporte. En el caso de que hubiera algún derrame, nosotros podemos contenerlo con el kit básico. El plan de manejo de residuos sólidos, que todos debemos saber cómo se manejan los residuos sólidos, cómo se recicla, cómo se dispone cada elemento en los diferentes cilindros o el lugar en donde estamos disponiendo, sea un cilindro, sea una papelera. Además, la señalización con el código de colores para el almacenamiento de residuos que todos debemos conocer. Por ejemplo, si es una materia orgánica, ¿quién me puede decir en qué color de cilindro o qué color de depósito nosotros vamos a disponer? Color marrón. En el marrón. Si es papel o cartón. Blanco, ¿cierto? En el azul. En el azul, exacto. Oh, En el sí. blanco es los plásticos. Y en el de color plomo, ¿qué se dispone? El vidrio. Exacto. Ese cambió porque antes era amarillo y ahora es plomo. Entonces nosotros debemos saber cuál es el código de colores para saber en dónde vamos a disponer. Recojo de residuos por empresas especializadas porque ellos saben a dónde los llevan y en dónde los disponen de una manera adecuada. Otra cosa que nosotros podemos hacer es no utilizar detergentes, jabones, limpiadores que contengan fosfato. ¿Por qué? Porque el fosfato es un químico que daña el suelo y el agua de manera más, digamos, potente, más agresiva. Capacitación en manejo de productos químicos para la gente, por ejemplo, que hace la limpieza. ¿Por qué? Porque ellos deben saber si es que hay algún tipo de derrame, si hay algún tipo de manejo inadecuado, cómo ellos deben controlarlo. Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo para prevenir algún tipo de incendio. Reporte de condiciones eléctricas inadecuadas para lo mismo. Las brigadas de emergencia y los simulacros de incendio. Entonces, esos son los controles operacionales que tenemos en la matriz de riesgos ambientales, ingeniería y administrativa. Ahora, nosotros todo esto lo evaluamos para que tengan niveles. ¿Y cómo lo evaluamos? Mediante la matriz de análisis de riesgo. Igual cuando ustedes vean la matriz, como les dije que es un Excel, van a encontrar esto en la parte superior derecha. Y aquí van a encontrar también que van a encontrar letras A, B, C. Estas nos van a decir la probabilidad.
y la consecuencia se mide mediante números. Haciendo un match entre ambos, vamos a encontrar nosotros si es alto, medio, bajo o extremo. El riesgo que nosotros corremos al manipular o al hacer algún tipo de trabajo. Si, por ejemplo, tenemos un riesgo que, por ejemplo, es probable que haya algún incendio porque el equipo de cómputo o la toma de energía está en mal estado. Entonces, es probable. Vamos a encontrar una letra C. ¿Y cuál sería la consecuencia? Si nosotros tenemos un extintor al lado y sabemos cómo usarlo, sobre todo eso, la consecuencia va a ser entre medio o bajo. O sea, insignificante o menor, ¿no? Puede ser menor, entonces, si es probable C y menor 2, nosotros tendríamos un riesgo medio. Así es como se maneja la evaluación de los riesgos en las matrices. Espérense un momento, se sobreescribió esto. Ya, por ejemplo, acá nosotros tenemos todo lo que les he explicado. Este es más o menos como uno lo ve en el Excel. No tenemos el proceso, que es el trabajo administrativo de limpieza, el subproceso, que son las labores de trabajo, la actividad, labores de trabajo administrativas y de limpieza. Entonces tenemos Rocío, ¿no se ve la pantalla? No se está viendo tu presentación. Ok, seguro se salió. Un momento, por favor. ¿Se ve ahora? Ya. Acá tenemos Sí. ya, ok, gracias. Acá tenemos el Excel que lo he recortado para que se pueda anotar mejor. Y aquí tenemos el proceso, como le estaba indicando, el trabajo administrativo y de limpieza. Tenemos el subproceso, que son las labores de trabajo administrativo de limpiezas en las oficinas de Cajamarca, Lima y Arequipa. La actividad, labores de trabajo administrativos y de limpieza. El ciclo de vida, como les había indicado, uso y mantenimiento. El tipo de condición va a ser normal. El control desde la organización va a ser un control directo. El código del peligro, como les había indicado, 100. 100 que era, para poder verlo mejor. Realmente que se pasa bastante rápido. 100 era suelo en mal estado, líquidos en el suelo, pisos inestables, pisos resbaladizos y disparejos, ¿no? Eso era el 100. Ya, por eso les decía. Aquí vamos a nosotros a encontrar el código del peligro. ¿Cuál es el aspecto ambiental? Va a haber un consumo de agua potable. El impacto ambiental, la disminución del recurso natural. La descripción del impacto, agotamiento del recurso natural. Y la clase de impacto va a ser un impacto negativo al medio ambiente. Ahí recién salió. Acá, ¿ven? Suelo en mal estado, líquidos en suelo, pisos inestables, pisos resbaladizos. El riesgo, nosotros vamos a tener una caída al mismo nivel, golpes y lesiones leves. Ahora, nosotros, para todo este contexto, que ya les indiqué que es las labores de mantenimiento, tenemos los controles. El control de ingeniería. En este caso, no vamos a tener un control de ingeniería, sino vamos a tener control administrativo. ¿Y cuál es este? ¿O cuáles son estos? Las inspecciones de medio ambiente semanales, la capacitación al personal sobre el cuidado del agua, el reporte de las fugas de agua en las áreas de trabajo. La probabilidad
es D y la consecuencia es 1. ¿Ya? Entonces, viendo el cuadrito de arriba, de la evaluación, dice que la probabilidad es D, perdón, y la consecuencia era 1. Entonces, poco probable e insignificante nos va a salir bajo, ¿no? Poco probable e insignificante, probabilidad de consecuencia 1, nivel de riesgo va a ser bajo. Y de esta manera nosotros evaluamos todos los riesgos y peligros que nosotros tenemos en esta matriz de impactos y aspectos ambientales. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de repente hasta este punto, antes de que pasemos al otro y per se? Sí, sí, ¿nos podrías, o de repente todavía no los... ¿Qué ¿Cómo? son riesgos, qué son riesgos administrativos? Riesgos administrativos. ¿En dónde está? ¿Nos puedes, existe eso? ¿Nos puedes dar ejemplo? O peligros A ver, administrativos. ya. Algunos ejemplos de peligros administrativos. Por ejemplo, un peligro podría ser, por ejemplo, las malas posturas, Ujú, ¿no? Un ujú, peligro administrativo. Y el riesgo es que sufras una lumbalgia, sufras de tendinitis o túnel carpiano. ujú. Entonces, eso es Ah, ok. administrativo. Otra cosa también podría ser el uso de las laptops y de la energía, un contacto indirecto con la energía eléctrica, si tienes cables pelados o conexiones mal hechas. Entonces, tú puedes tener un contacto indirecto con la energía. O si la laptop o el equipo que tú estás utilizando no se encuentra en buenas condiciones. Ya, entonces, el peligro es la energía y el riesgo es tener un contacto indirecto con la energía. ¿Sí? ¿De repente alguna otra cosa? Gracias. Ya. Si no hay nada más, entonces pasamos a el hipercelina de base de las oficinas administrativas. En primer lugar, ¿saben qué significan las siglas hiperc? Sí. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Exacto, eso es. La I de identificación, la P de peligro, la E de evaluación, la R de riesgo y la C de los controles que nosotros vamos a tener. Entonces, un IPRC es un documento en donde nosotros vamos a identificar los peligros de nuestros trabajos. Vamos a evaluar este peligro y vamos a ver cuáles son los riesgos que tenemos y vamos a implementar controles para que este riesgo y este peligro disminuya. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que en la matriz anterior tenemos un proceso, que es el trabajo administrativo y de limpieza. ¿Cuál es la actividad? Labores de trabajo administrativos y de limpieza. La tarea, trabajo administrativo y de limpieza. El puesto de trabajo. Acá se evalúa ya por puesto de trabajo. Ya no es tanto en general como en la matriz anterior, sino ya por el puesto, que es almacenero, asistente administrativo, supervisor, soporte técnico, los gerentes, mensajeros y otros puestos de inclusión femenina que también tenemos.
el District Manager y el personal de limpieza. ¿Por qué el District Manager está escrito de esa manera? Porque es un puesto de trabajo nuevo. Como ustedes saben, cada vez que hay una modificación, que hay un peligro nuevo, por ejemplo, en matrices, que se ha detectado y que se tiene que reevaluar, entonces nosotros lo que hacemos para ver que nosotros estamos actualizando, colocamos estos puestos o estos cambios con negrita, subrayado y en cursivo. Entonces, como es un nuevo puesto de trabajo, se ha considerado de esa manera. Van a pensar otra cosa. Ahora, todos estos labores que nosotros hacemos, todos estos puestos de trabajo, tienen labores que son rutinarias o no rutinarias, ¿no? ¿Cuáles son las rutinarias? Las que siempre hacemos diariamente, es una rutina. Y las no rutinarias son trabajos que se hacen esporádicamente, que no se hacen siempre. Entonces, todos estos trabajos de estos puestos de trabajo son rutinarios. Entonces, sí son rutinarios. Y si todos estos trabajos son críticos o no críticos. Si al realizar trabajos administrativos o de limpieza son trabajos críticos o no son trabajos críticos. En este caso, en el área administrativa y de limpieza, sus trabajos no son críticos. Cuando ya estamos en una operación minera y hacemos de repente trabajos de altura, trabajos en caliente, trabajos de aislamiento de energía, esos son trabajos críticos. ¿Por qué? Porque el peligro va a ser mayor. Pero estos trabajos administrativos no son críticos. Entonces se lo considera en este per se como un trabajo no crítico. Ahora, ¿cuáles son los peligros a los que estamos expuestos? Como ya les dije, si yo hacía igual que el cuadro anterior, iba a ser muy grande, porque son bastantes. En la matriz vamos a encontrar códigos. Entonces, vamos a encontrar distintos códigos de acuerdo al tipo, ¿no? Si es un peligro cinético, un peligro mecánico, un peligro químico, un peligro eléctrico, un peligro de radiación, un peligro de vibración, biológico, ergonómico, psicosociales o climáticos. Por ejemplo, nosotros tenemos en oficinas peligros lumínicos. El código es 701. ¿Cuál es el peligro? Que la iluminación sea deficiente, que nosotros tengamos penumbra. Cuando nosotros tenemos una iluminación deficiente, ¿qué pasa? No podemos realizar nuestro trabajo de la manera correcta. Esforzamos nuestros ojos, corremos ya un peligro. Ya, entonces, de acuerdo a eso, vamos a nosotros encontrar todos, de acuerdo a estos códigos, los peligros. ¿Y cuáles son los riesgos? Igual. También, de la misma manera, tenemos la misma codificación asociado al peligro anterior, el riesgo, ¿no? ¿Cuál es? En el lumínico, por ejemplo, exposición a niveles bajos de iluminación. Si nosotros, como les digo, estamos expuestos a niveles bajos de iluminación, vamos a esforzar más nuestra visión, lo que puede generar a la larga una pérdida de visión, dolores de cabeza. Entonces, eso es el riesgo a lo que nosotros corremos. Ahora, ¿cuál es el tipo de peligro? Ya les dije, tenemos peligros potenciales, mecánicos, eléctricos, de calor, de radiación, lumínicos, de sonido, de vibración, biológicos, ergonómicos, psicosociales, climáticos, cinéticos, químicos. ¿Y cuáles son los controles existentes? Acá ya vemos nosotros más controles. En el ambiental, ¿cuántos controles teníamos? A ver si se acuerdan. Solo dos. Ah, exacto, solo dos. ¿Cuáles eran? Ingeniería y controles administrativos. Exacto, solamente dos. Acá nosotros tenemos 5.
que son eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y de equipo de protección personal. El de eliminación y de sustitución no se, en trabajos administrativos no se van a usar mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo que trabajar en una computadora. Yo no puedo eliminar la energía que debe alimentar la computadora para yo poder utilizarla. Entonces, eliminación no puedo porque la energía siempre va a estar ahí. Sustitución. Yo puedo de repente sustituir la laptop por una nueva. No, pero siempre voy a utilizar una laptop, entonces no puedo sustituir el equipo. Lo que sí vamos a utilizar van a ser controles de ingeniería, administrativos y de equipo de protección personal. De ingeniería, por ejemplo, tenemos diseños estructurales estandarizados, las sillas ergonómicas, las mesas, la altura de las mesas. Otro de ingeniería es disminuir el brillo de la pantalla del monitor o utilizar de repente lentes que tengan alguna protección. Los GPS en vehículos de transporte, alarmas contra fatigas, cinturones de seguridad de 3 puntos y contar con bandejas antiderrames. Esos son los controles de ingeniería. Y ahora los administrativos. En realidad tenemos muchos más administrativos, pero aquí solamente he colocado los que se están actualizando. Como ya les dije, perdón, anteriormente, eh, cuando nosotros hacemos una modificación, una actualización, colocamos de esta manera lo que se ha actualizado, subrayado en Rocío, negrita y con cursiva. Sí, ¿puedes retroceder, dice la diapositiva anterior, para que puedan verlo, ya que lo pasaste muy, muy rápido? ¿este? Em, a ver, de lo anterior, dale. Y nuevamente le das una... ¿En cuáles? Intente. ¿Peligros o riesgos? Desde ahí, a ver. Un peligro, repítelo completo, creo. Ese peligro. ¿El de peligro? Ujú. Ok. ¿Qué duda tienen aquí? Sí, desde ahí dice, por favor. No, perdón, no te entendí. Dime. Desde esa parte, Rocío. Que lo vuelvo a explicar. Mm. Ok, ya. En la matriz, que al igual que el anterior, les voy a mostrar cómo se ve la matriz, que es un poco complicado ponérselas el Excel acá porque son muy pequeños y no se van a notar. Se coloca una codificación al peligro, ¿sí? Entonces, esta codificación nos va a mandar a un peligro que, por ejemplo, en mecánico, por ejemplo, nos va a salir mecánico, que es el código, perdón, el peligro con código 310, ¿sí? Y el peligro con código 310 es objetos o superficies punzocortantes, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a encontrar escrito el peligro como objetos o superficies punzocortantes, sino solamente vamos a encontrar la codificación. ¿Hasta ahí todo entendido? Sí, Rocío dice siguiente. Ok. Entonces, el riesgo va a tener en la misma codificación porque está asociado al peligro. Entonces, el código va a ser el mismo, va a ser el 310. Y el riesgo asociado va a ser contacto con objeto cortante o punzante y asistencia médica, lesiones leves, cortes. Ese va a ser el riesgo. Vamos a tener un contacto y que vamos a tener una lesión por corte. ¿Ya? Entonces, así vamos a nosotros encontrar el peligro codificado y el riesgo, si vamos a encontrarlo como escrito.
Contacto con objeto cortante o punzante. Pero eso es más o menos para que ustedes puedan ver de dónde nosotros sacamos las codificaciones. Porque muchas veces vemos el I per se y vemos el código y decimos, y este número, ¿qué me dice, no? Entonces ahí está, más o menos, a que sepan la codificación y cuál es el peligro y el riesgo asociado a este peligro. Y ahora, el tipo de peligro, como se ve acá anterior, tenemos tipo, que está potencial, cinético, mecánico. Entonces, ¿cuáles son los tipos de peligro a los que nosotros estamos expuestos? A potenciales, a mecánicos, a eléctricos, a de calor, radiación, lumínicos, de sonido, de vibración, biológicos, ergonómicos, psicosociales, climáticos, cinéticos y químicos. Entonces, esos son los tipos de peligro. Estamos nosotros expuestos, perdón, y están asociados también a los peligros y a los riesgos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces continuamos. Y estaba hablándoles de los controles, ¿no? Sí. Ok. Entonces tenemos los controles de ingeniería. Algo se movió, perdón. Entonces tenemos los administrativos, como yo les comenté, en los controles administrativos son muchos más. Tenemos muchos controles administrativos, pero aquí solo he querido colocar los que están actualizándose, ¿sí? Para que nosotros sepamos cuáles son los controles administrativos que estamos nosotros implementando, digamos, como algo nuevo. Entre administrativos tenemos el mantener el orden y limpieza en el área de trabajo, cumplir con el plan SHI anual de salud ocupacional, cumplir con el plan de carcinógenos, protección y prevención contra rayos UV de origen solar, uso correcto de los elementos de protección personal, cumplir con el procedimiento SHI P0102, procedimiento de pausas activas, los monitoreos de iluminación, los exámenes médicos ocupacional y el seguimiento de algunos síntomas que se puedan visualizar en estos exámenes, cumplir con el programa de conservación auditiva, que es SHI PR 010604, programa de conservación auditiva, cumplir con el documento SHI DV 0101, profesiogramas, cumplir con el programa SHI 010605, programa de prevención de trastornos musculoesqueléticos, la entrega de kits ergonómicos para uso de equipo de cómputo, cumplir con el plan SHI PL 010601, plan de vida saludable, cumplir con el programa de fatiga y somnolencia SHI PR 010602, programa anual de fatiga y somnolencia. Entonces, estos son los que nosotros estamos implementando como nuevos en los controles administrativos. Como les digo, hay muchos más, pero por cuestión de tiempo y también de espacio, porque si no, ocuparía más de 5 diapositivas solamente en controles administrativos. Entonces, he colocado solamente los que son actuales, los nuevos. Ahora, entre los controles de equipo de protección personal tenemos el uso de protector solar 20 minutos antes de exponernos al sol
y reaplicar cada 2 horas. Uso de gafas de sol, lentes de seguridad con luna oscura, los guantes de látex, nitrilo, mascarillas. Uso de EPP según las hojas de seguridad y salud y los zapatos de seguridad. Esos son los controles en EPP. ¿Alguna pregunta de repente aquí? Ok, entonces continuamos. ¿Y la evaluación? La evaluación va a ser similar o igual a la que se hizo a la que les pude explicar en la matriz anterior. Ahora, no sé si tienen de repente algún tipo de pregunta en esta evaluación. De repente no saben cómo manejar esta tabla de matriz de análisis de riesgo. Que lo explique de nuevo o pasamos a visualizar el IPC. Ok, creo que no hay nada. Entonces, esta es la matriz. Claro que es mucho más extensa, es mucho más larga. Solo he tomado un ejemplo, ya que es, por ejemplo, los puestos de trabajo, que es de almacenero, asistente administrativo, supervisor SHI, soporte técnico, gerentes, mensajeros. Y los otros de puestos de inclusión femenina que les había mencionado son supervisión de gestión SHI, supervisión de operaciones, supervisión de seguridad, asistente administrativo, analista contable, gerente de recursos humanos y SHI, gerente administrativo de ventas y representante logístico. Estos son puestos de trabajo que son netamente femeninos. Ahora, rutinario, no rutinario, como ya les había indicado, es rutinario los trabajos. El control crítico es no crítico. El peligro es la codificación 100, que ya lo habíamos visto arriba. El peligro, acá se coloca suelo en mal estado, líquidos en el suelo, pisos inestables, pisos resbaladizos, disparejos. El riesgo, caída al mismo nivel, golpes, lesiones leves. El tipo de peligro es un peligro de tipo potencial. Rama de peligro, bueno, un peligro de seguridad. Y la evaluación del riesgo va a ser C2, que va a ser nivel medio. A ver, C va a ser probable, que haya de repente una caída al mismo nivel. 2, la consecuencia va a ser menor, por lo tanto, nuestro riesgo va a ser medio. Y así lo podemos visualizar acá. Probabilidad C, consecuencia 2, nivel de riesgo medio. ¿No? Y estos son los controles existentes. Eliminación, que no aplica. Sustitución tampoco aplica. Ingeniería tampoco van a aplicar. Aquí en este tipo de riesgo, de peligro, se van a tener controles administrativos. ¿Cómo cuáles son? La inducción específica en el área de trabajo para que conozcan por dónde desplazarse. El uso de jalador para retiro exceso de agua en las diferentes áreas. La señalización de las áreas de trabajo, por ejemplo, que la superficie esté mojada, riesgo de resbalones, colocación de pisos antideslizantes en las áreas de trabajo, cuando se requiere, uso de señalética portátil de advertencia de pisos mojados, orden y limpieza en el área de trabajo, inspecciones rutinarias en el área, del área SHI, perdón, uso de 3 puntos de apoyo, delimitación y señalización y programa de inspecciones. Como les indiqué, hay varios controles administrativos, pero la exposición y las diapositivas serían mucho más y sería mucho más cansado. Entonces, estos son otros controles administrativos. Como les había dicho, había puesto solamente los que hemos actualizado, pero estos son otros controles que nosotros también tenemos para los diferentes riesgos.
Y eso sería todo. No sé si de repente tienen alguna otra duda. O algún comentario. Si no,